Estamos leyendo del versículo 18 y el 19. Romanos 5, 18 y 19. Amén. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén. Oremos. Padre, tu Espíritu está en este lugar y nos has traído hasta aquí, Señor, para escuchar tu palabra, para alabar tu nombre, para convivir con los hermanos. Gracias, Señor, porque nos guía en toda justicia y en toda buena obra y nos diriges, Señor. Y ahora te pido, Señor, que tomes tú, Señor, el lugar y que la palabra, Señor, que será declarada aquí, llegue al corazón de cada oyente y sobre todo que Cristo sea exaltado por sobre todo, Señor. Ruego también por el pastor, su familia, especialmente por su mamá. Sé tú con ellos, Señor. Bendícenos ahora, Señor, y que la gloria sea para usted. Amén. Cuando la Organización de las Naciones Unidas se reúne para discutir políticas, cada país que está en este conjunto tiene un representante, un líder, que ese líder, basado en las decisiones que ellos hacen, impactará a toda esa nación. Cada líder, basado en esa decisión que ellos hacen, tendrán entonces consecuencias positivas o negativamente. Y esto es lo que el apóstol Pablo en esta carta nos está comunicando, que hay aquí dos hombres que han impactado la humanidad. Por un lado tenemos a alguien que con su decisión ha impactado negativamente al mundo. Pero también se nos habla aquí de la obediencia de este hombre que también impactó positivamente a la humanidad. Y vamos a ver qué es entonces estas decisiones negativas, en primer lugar, que este hombre hizo. El primero, lo cual el apóstol Pablo nos enseña, y por supuesto que, como bien saben, estamos hablando de Adán. Entonces veremos las decisiones que él hizo y las consecuencias que trajo esa decisión. Después veremos a nuestro Señor Jesucristo, las decisiones que él tomó y cómo él también impactó positivamente a todo hombre. Adán fue el primer hombre en la tierra, creado por Dios. Adán fue bendecido y se le puso en un lugar en el huerto del Edén y se lo puso como líder. Pero la consecuencia de la decisión que él hizo, una mala decisión, impactó terriblemente a toda la humanidad. Fue engañado y cambió toda la bendición que el Señor le dio por una mentira. Adán fue líder. Adán era bendecido. Todo lo tenía ahí. El Señor lo amaba. Y sin embargo, Satanás engañó
a este hombre y creyó la mentira. Y la consecuencia de creer esta mentira impactó a nosotros también. El pecado entró y con el pecado también la muerte. Hermanos, nosotros también debemos de aprender del ejemplo de Adán, de no hacer lo que él hizo. Porque nosotros también, el Señor nos puso como líderes, especialmente los varones, líderes de nuestro hogar, sacerdotes. Y en Génesis capítulo 3 vemos que Satanás en forma de serpiente le dijo a Adán, con que Dios te ha dicho que no debes de tomar de este fruto. Él sabe que si tú tomas de este fruto serás como Él. Conocerás el bien y el mal. No pretendamos tampoco nosotros. No creamos la mentira que Satanás quiere hablar a nuestra vida. No pretendamos que lo sabemos todo, porque si el Señor ha dado mandamientos, es por una razón. Obedecerlo es nuestro mandato, hermanos. Es nuestra obligación, porque Dios sabe lo que nos conviene. La astucia de Satanás para humillar y destruir al hombre aún está trabajando en nuestros días. No es verdad que Adán era el líder de su hogar y sin embargo, por escuchar una voz que no era de Dios, todo su futuro pereció. Todo su futuro. A veces cuando nosotros estamos caminando con Dios, Satanás también quiere hablar a nuestra mente. Y cuando estamos afuera en el mundo, Satanás dice, no es tan malo lo que vas a hacer. No es tan malo, tal vez es algo, por ejemplo, los varones que luchamos allá afuera contra la inmoralidad. El Señor nos manda a ser fiel a nuestras esposas. Y Satanás viene y habla a nuestra mente y quiere jugar con nuestros pensamientos, tratando de que desobedezcamos la voz de nuestro Señor. No es tan malo lo que vas a hacer. ¿O qué tal en nuestro trabajo? Cuando sabemos que nosotros tenemos una responsabilidad y que tenemos que entrar a cierta hora, pero nosotros tratamos de engañar a esa compañía de trabajo o a nuestro jefe. Puede ser un poco, unos minutos. Puede ser que tú trates de engañar con unos minutos. Y viene Satanás y habla a la mente de uno y dice, no es tan malo lo que estás haciendo. Hermanos, pero esa es una trampa del enemigo. Es una trampa del enemigo. Déjame recordarles que nosotros tenemos un enemigo que quiere destruirnos, que nos odia, porque hemos sido creados a la imagen de Dios. También déjame recordarles que usted, separado de Dios, no tiene poder para derrotar a ese enemigo. Nadie de nosotros separado de Dios puede derrotar a ese enemigo. Solamente es estando en constante comunión con Dios. Porque Dios es el que tiene el poder para destruir a este enemigo. Dios es el que tiene este poder. No pensemos que nosotros fuera de Dios podemos hacerlo. Porque la verdad es que nosotros pereceremos. Este enemigo vino a, como dijo el hermano Juan Antonio, a matar, a robar y destruir tu vida. Por allá anda una secta, hermanos, que ha creído esta mentira.
de que serán como dioses. Y los mormones, ellos piensan que ellos serán algún día como Dios, que cada uno de ellos evolucionará y que será como un Dios. No es verdad, hermanos. No es así. No es así. Dios es el único Dios verdadero. Dios es el único que ha creado y nosotros somos la creación. No seamos engañados de esa manera. Yo te digo a ti que si tú no buscas de Dios, sí morirás. Si tú no buscas de Dios, morirás. Porque nuestra vida depende de Dios. Él es la luz verdadera. Y fuera de Él nosotros vivimos en oscuridad. Mira lo que dice Juan. En el libro de Juan, hermanos, por favor, si pueden ir conmigo y acompañarme, capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo del 4 al 5. Juan 15, 4 al 5. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. No dice puedes hacer ciertas cosas, pero la Escritura nos dice que nada podemos hacer separados de Él. Nosotros tenemos que ser dependientes de Dios. Y cuando vayamos afuera no pretendemos que ya nosotros podemos hacer las cosas en nuestro propio esfuerzo. Caminemos en obediencia. Adán pecó desobedeciendo a Dios y los efectos de este pecado se han hecho presente en este mundo. ¿Cuáles son esas consecuencias que el pecado trajo? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué nos afecta a nosotros? Quiero mencionar algunas de estas consecuencias que este pecado trajo al mundo y a nosotros. En primer lugar, el pecado trajo muerte espiritual. Todo hombre nace sin deseo de las cosas de Dios, sin ningún deseo. Y su corazón está inclinado a hacer el pecado día con día. El corazón del hombre está corrompido y el pecado es el que gobierna a el hombre. Desde nuestro concebimiento el pecado está en nosotros y vivimos en oscuridad. En ignorancia por las cosas espirituales todos estamos, aquel que está sin Dios. Efesios 2, 1, 3 dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Queridos hermanos, nosotros no vinimos al Señor porque somos buenos. El Señor nos amó y nos sacó de la oscuridad. Cuando nosotros no buscábamos de Él, Él nos buscó y nos limpió de nuestros pecados y nos dio vida. Ningún ser humano puede venir al Señor al menos que Él nos lo traiga. Es solamente Dios el que trae al pecador a su presencia y lo limpia y lo sana y lo venda. Es solamente Él. Ningún hombre nace con la tendencia de buscar a Dios. Todos nos hemos corrompido, todos hemos pecado y todos estamos en un gran problema con nuestro Dios.
¿Usted sabía que tenemos un gran problema con Dios por el pecado? La realidad es que tomamos muy a la ligera el pecado y no hemos sabido que el pecado es el que nos condena, que el pecado es el que nos pone de enemigo con Dios. Dios es un Dios bueno y Dios es un Dios justo. Y si Dios es un Dios justo, un juez, no permitirá que el pecado pase en su presencia. Porque ese juez entonces sería un juez que no es justo. Nosotros y toda la humanidad tenemos un gran problema a causa de nuestro pecado. Romanos 3:12 dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, nadie. La realidad es que pensamos muy poco, a veces nosotros tomamos muy a la ligera lo que es el pecado. Pero esto es un gran problema para nosotros. Estamos en un gran problema porque Dios es un juez justo. Número 2, ¿qué es la consecuencia del pecado entonces también? Esta consecuencia también trajo muerte física. Muerte física. Todo ser humano tiene en algún momento tiene que morir. La muerte es algo inevitable. Todos nosotros tenemos algo en común, sin importar tu raza, sin importar tu color, tu nacionalidad. Y sin duda alguna, 10 de cada 10 hombres mueren. Es decir, que todos tenemos que pasar por esta puerta de la muerte. La muerte física es una prueba de que el pecado está en nosotros y en la humanidad. Todo el universo está afectado por el pecado. Plantas, animales también mueren. Por tanto, todos nosotros sufrimos de este mal. La Escritura nos dice en el libro de Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Número 3, esta consecuencia de que trajo también el pecado, también nos trajo separación con nuestro Dios. El pecado trae separación con nuestro Dios. La comunión que el hombre comenzó a tener con su Creador quedó destruida por el pecado. Ahora el ser humano ha quedado desprotegido, ha quedado sin luz, vive en tinieblas y como mencionamos anteriormente, es todo a causa por el pecado. Hay una barrera entre Dios y los hombres a causa del pecado. Ningún hombre por sus propios méritos puede derrumbar esta barrera. ¿Habrá alguien pues que sea capaz de destruir esta pared para acercarnos a Dios? Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado es una separación entre nosotros y Dios. ¿Qué realidad tan dura para el hombre? Ha quedado sin la vida, porque eso solo se encuentra en Dios. Hermanos, hasta aquí hemos visto la desobediencia de Adán, las consecuencias de esta decisión que trajo a la humanidad. Y todo aquel que está representado por él también tiene estas consecuencias. Adán, por esa mala decisión, trajo una terrible destrucción a nosotros.
Ahora hemos llegado para ver lo que el apóstol Pablo nos está presentando, hablándonos de la obediencia de este segundo hombre, que también dice la Escritura que con un solo acto de obediencia trajo vida y justificación para todos aquel que en él están. Estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el acto de obediencia y el acto de justicia que Cristo hizo para que por medio de él los muchos sean constituidos justos? En primer lugar, veamos la obediencia de Cristo. La obediencia de Cristo es una parte fundamental en la salvación, en el plan de salvación para el hombre. Cristo vino a este mundo dejando su gloria en el cielo y tomando cuerpo caminó entre los hombres. Filipenses 2, 6 al 8 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el plan de salvación, la parte fundamental que es muy importante es también la obediencia de Cristo. Porque sin la obediencia de nuestro Señor, Él no hubiera sido aceptado al Padre. Pero Él vivió una vida en completa obediencia, 100% pura. Él vivió una vida que se sujetó al Padre. Él vivió una vida perfecta. Y nosotros entonces debemos dar gracias al Señor por la vida que Él vivió. Porque cuando Él fue a la cruz en obediencia al Padre y dijo, consumado es, ahí cumplió todo. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Verdaderamente hemos entendido lo que hoy hemos escuchado? ¿Hemos entendido que estábamos sin esperanza? ¿Hemos entendido que teníamos pecado, que estábamos condenados sin ninguna esperanza y que nuestras vidas de verdad que iban al infierno? Aquel que está en Cristo tiene vida eterna, pero aquel que está en Adán está en muerte. Está en muerte. Cristo tomó tu lugar. Cristo tomó tus pecados en la cruz del Calvario. Y la ira del Dios que usted y yo merecíamos por nuestras iniquidades fueron puestas en Cristo. ¿Usted se da cuenta de eso? De ahí viene el agradecimiento y el amor por Dios. De ahí viene la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. De saber que estábamos perdidos y sin esperanza. De saber que ya estábamos condenados y que alguien vino al rescate de nuestras vidas. De ahí es que nace nuestro amor por obedecerlo. Porque hemos entendido que verdaderamente estábamos perdidos, pero ahora vivimos porque Él nos dio vida. Aquellos que están en Cristo, dice la Escritura, que son una nueva criatura. Tu pensamiento no es el mismo, tus acciones no son las mismas, porque lo que antes tú amabas y el pecado en el que te deleitabas, ahora tú lo aborreces. Y aunque luchamos con estas situaciones, aquel que verdaderamente está en Cristo no se deleita en eso. Y cuando caemos en pecado, nos da tristeza y nos sentimos sucios. Es una gran diferencia en vivir en el pecado
y caer en pecado. Verdaderamente aquel que está en Cristo no se deleita en estas cosas, porque Él es una nueva criatura. La Escritura nos manda que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe y si verdaderamente has creído y si verdaderamente tu vida es diferente. ¿Amas tú las cosas de Dios? ¿Te deleitas en su palabra? ¿Estás en constante comunión con Él en oración? ¿Te deleitas de estar con los hermanos? Porque la Escritura dice que el que ama a uno de los hermanos ha amado a Cristo. Analicemos nuestras vidas. Porque aquel, como dije antes, que está en Adán, tiene muerte espiritual y separación de Dios. Pero aquel que está en Cristo tiene vida eterna. Mira los beneficios de la salvación que la Escritura nos dice. Número 1, tus pecados son perdonados. Colosenses 2:13. Número 2, tú eres adoptado en la familia de Dios. Juan 1:12. Número 3, tienes vida eterna. Juan 3:16. Número 4, eres una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17. Número 5, eres ciudadano del reino de los cielos. Filipenses 3:20. Y número 6, eres integrado al cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 14:12. Todos estos beneficios son para aquellos que han creído y que han puesto su fe en Jesucristo. Así pues que todo el que está representado por Cristo tiene esta vida eterna y ya ha sido librado de la condenación del pecado. Hemos sido unas nuevas criaturas. Si alguno no tiene a Cristo, entonces está representado por Adán. Estas son las dos grandes representaciones de la humanidad. Estas son las dos grandes cabezas que de ahí descienden nosotros, toda la humanidad. Y yo espero, hermanos, que estemos en Cristo. Yo espero que verdaderamente Jesucristo sea real en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude. Y aquel que no ha aceptado a Cristo, hermanos, le recuerdo que sigue viviendo en Adán. Y como vimos al principio, estas consecuencias son terribles, porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Ven a Cristo. Si tú no tienes a Jesús, ven. El Señor te perdona tus pecados. La Escritura es clara. Oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que usted nos dio. Tu Espíritu, Señor, está en este lugar. Señor, ruego por tu palabra que vaya a los corazones, Señor, de cada oyente, y que al salir de este lugar meditemos en esta palabra, Señor, que aquel que está en Adán está en muerte y aquel que está en Cristo está en vida. Gracias, Señor Jesucristo, por vivir una vida perfecta y por tu sacrificio en la cruz. Nada bueno había en nosotros, Señor, pero tú así nos has amado y nos has limpiado de nuestros pecados, de nuestros delitos. Ayúdanos, Señor, a seguir, Señor, confiando en usted. Y aquel, Señor, que no está en Cristo, ruego por ellos, Señor, que tú lo traigas a tu presencia y que cambie su vida. Amén.